En Kramatorsk, allá en Ucrania, la noche del martes, bombardearon un restaurante bar, al que acuden muchos soldados estadounidenses, pero parece que no había soldados en ese momento. Y bueno, pues hubo varios muertos. Ya es un ataque directo contra población civil. Esta ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, ya pegado hacia la zona del Donbass, hacia Rusia, pues fue atacada por un misil, al parecer ruso. Todo esto en medio de un asunto que cambió el panorama geopolítico la semana pasada. El grupo Wagner, un grupo paramilitar, fue a atacar Moscú. Se le habían revelado a Putin. Y entonces todos con las uñas mordiendo, el nervio, ¿qué va a pasar? Van a destronar a Putin, va a llegar este hombre Prigozhin. Y este hombre va a tomar ahora el control de Rusia, porque él sí es radical es un sicario a final de cuentas. Personaje muy interesante. Bueno, pues al final la cosa se calmó, entre comillas. Mandaron al grupo Wagner a Bielorrusia, y Bielorrusia ahora es como que una especie de asilo político, pero al mismo tiempo muy apegado a Putin. Esto fue un golpe de estado del mismo Putin para tratar de mandar un mensaje. Bueno, es un tema abstruso, un tema interesante para analizar en profundidad y pues para entenderle, porque en algunas ocasiones las estrategias del mismo Putin no se entienden, o realmente se le salió de control todo y estuvo a punto de perder el poder. Tenemos en la línea a nuestra colaboradora en materia internacional, Brenda Estefan, que le entiende perfectamente bien a estos asuntos, mejor que una matrushka, ¿no? ¿Cómo se llaman estas cosas? Las matrioshkas. Esto es una matrioshka ahí encerrada, un rompecabezas, querida Brenda. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis. Un gusto estar en tu programa. ¿Cómo entendemos esto que sucedió en la semana, Brenda? La rebelión de este grupo Wagner y bueno, pues cómo acabaron ahora en una especie de calma chicha. Mira, lo primero es decir que este grupo Wagner es una milicia privada que operaba a favor de los intereses de Rusia, es decir, aunque oficialmente no era parte del Estado ruso, era a todas luces un brazo militar y que tiene otras aristas, también tiene fábricas de bots, por ejemplo, para desinformación en línea, pero digamos que es un brazo que opera a favor de los intereses del Kremlin. Y el fin de semana la criatura se le reveló al creador, es decir, este Frankenstein que creó Putin a lo largo de los años, apoyando a su líder, Prigozhin, dándole contratos de millones de dólares como proveedor de servicios de restaurante y banquete para el ejército, para las cafeterías de las escuelas rusas, etcétera, y después contratándole los servicios de guerras de bots, de guerras de desinformación para que influyera, por ejemplo, en la elección estadounidense a favor de Donald Trump, en el caso del Reino Unido a favor del Brexit, etcétera. Pues este fin de semana este hombre que tenía meses criticando el liderazgo militar ruso, no tanto Putin, pero sí al secretario de Defensa, Sergei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor, al general Gerasimov, pues este fin de semana lleva esa tensión a un siguiente nivel, hacia un intento de rebelión, llama no solo a sus hombres, sino a los rusos a levantarse y hacer una marcha que él llama una marcha por la justicia, e ir rumbo a Moscú. Vimos las imágenes pues de cómo estos hombres armados tomaron la ciudad de Rostov, cerca de la línea de batalla con Ucrania, digamos, una ciudad muy importante para el ejército ruso porque desde ahí, digamos, se genera la logística para el ataque en Ucrania, y la tomaron sin ningún problema, y después en su camino rumbo a Moscú, pues se avisó que se había logrado una negociación vía el presidente de Bielorrusia, el presidente Lukashenko, y que se echaban para atrás, digamos. Un Putin que tuvo que lograr un acuerdo, negociar al tú por tú, digamos,
con el líder de una milicia, desde luego, es a todas luces un Putin más debilitado. Y no solo eso, sino que en los días siguientes, esta semana, lo vimos pues con alocuciones que no lo caracterizan. No vimos al típico Putin. Esta vez, en lugar de decir, todo va conforme a lo planeado, todo lo tenemos bajo control, esta vez sí salió y dijo, recibimos una puñalada por la espalda, se trata de una traición, y a los 3 días lo vemos con los militares agradeciéndoles que hayan cerrado filas y que se hayan unido de cara a este embate, mientras les dio un armisticio a los miembros de Wagner. Entonces, realmente no es lo característico de Putin. Creo que estamos viendo los cables de la máquina que no habíamos visto, y bueno, es un Putin que tiene que lograr un acuerdo para permitir a hombres que estaban rumbo a atacar a Moscú de reintegrarlos a su propio ejército. Es una humillación sin duda, y esto lo lee Occidente, y desde luego lo leen los factores de poder real en Rusia, que saben que la estabilidad del gobierno no es la que solía ser. Oye, dime, yo veía una gran alarma e inclusive un nervio en el lado occidental de qué podría pasar si este hombre Prigozhin llegaba a Moscú y lograba tumbar a Putin. O sea, estamos hablando de, pues perdón la expresión, pero pues, literalmente un mercenario, de un loco que tendría gran poder. Cosa interesante, o sea, como Occidente de repente diciendo, oye, ¿sabes qué? Mira, mejor preferimos a Putin que a un tipo como estos. ¿Esto estuvo en riesgo realmente? O sea, ¿este hombre pudo haber llegado a tener el control de los misiles rusos para atacar Ucrania, por ejemplo, Brenda? Bueno, yo creo que de la toma de Rostov a un golpe de Estado en Moscú que, digamos, que derrocar a Putin, hay un camino muy sinuoso, no era no enorme. Tan sencillo. Pero sí se generó mucha especulación, porque al final de cuentas veíamos un grupo armado atacando a Rusia, ¿no? Cuando habíamos pensado ver quizás a Putin defendiéndose en el Kremlin de la OTAN, pero no de sus propias fuerzas. Entonces esto sí generó mucha confusión y especulación sobre qué podía pasar si había anarquía, si caía Putin, si otros grupos se le unían a Wagner y caía el gobierno. Lo que es un hecho es que Occidente, como bien señalas, a diferencia de lo que algunos considerarían, pues no estaba feliz de que esto estuviera sucediendo, estaba preocupado. Y estaba preocupado principalmente por algo, porque Rusia no deja de ser una potencia nuclear. ¿Qué pasa si un país como este cae en una anarquía, cae en una confusión de quién es el líder? Cuando tienen miles de ojivas nucleares. Y además es es el país más grande del mundo, con 11 usos horarios, un territorio gigantesco, muy difícil de controlar, y pues esto desde luego empezó a preocupar en las capitales occidentales, que pudiera caer en caos una potencia nuclear. Ahora, me llamaba la atención que Prigozhin llegaba y se le entregaban a algunos de los soldados, o al menos así estaban las crónicas, ¿no? Que por eso no tenía mucha resistencia, de pronto llegaban y los soldados mismos se entregaban. Como sea, en toda esta lectura, sí es evidente que hay muchos soldados, al parecer, o mucha parte del ejército ruso, pues que no está muy contenta con este asunto, que se sienten debilitados, que no lograron tomar Ucrania en las 2-3 semanas, un mes, que parecía lo iban a lograr cuando comenzó la invasión. Pues sí, porque al final de cuentas Prigozhin por un lado tiene legitimidad, porque él estuvo en el frente de batalla viendo la carnicería humana durante meses, a diferencia de otros, entre comillas, líderes militares rusos. Y eso pues le da cierta ascendencia, y dice cosas que nadie más dice, es más, que a nadie más se le permitirían decirlas. Cuando sabemos que si en Rusia alguien habla de que hay una guerra, es enviado a prisión, a Prigozhin no le permitió decir no solamente que había una guerra, sino que esta guerra está hecha con las patas. Él hace declaraciones muy agresivas sobre no solo el liderazgo, sino incluso las razones de esta guerra. Las desestima la semana pasada, dice que Ucrania no representaba ninguna amenaza, que esta guerra se comenzó por intereses de los liderazgos militares, y a pesar de eso, pues no se le mete a prisión, sino que se le envía a Bielorrusia. Eso nos da cuenta del poder real que tiene este hombre y su milicia. Hay que recordar que tiene, además de operación en Ucrania desde África, 2014, ¿no? Hecho desde el conflicto en el Donbass, tiene operación
en muchos otros países en el Medio Oriente y África defendiendo los intereses rusos. Y en una locución esta semana, Putin dice que de mayo del año pasado a mayo de este año, el Estado ruso le ha dado a Grupo Wagner $1,000 millones y que más o menos eso es lo que le venían dando cada año. Es curioso porque hace unas semanas todos los dirigentes rusos decían, no, Wagner opera por su parte, nosotros no lo financiamos, no es parte del Estado ruso, y sin embargo, esta semana Putin reconoce que está financiado por el Estado, y creo que es una manera de reforzar esta idea de que es una falta de lealtad. Al final de cuentas, el perro de guerra le mordió la mano al amo. Oye, dime algo, Brenda, un poco teoría de la conspiración. ¿Qué tanto pudo o no pudo haber sido esto una especie de autogolpe? O sea, más considerando quién es Putin, quién es Prigozhin, qué es este grupo Wagner. O sea, al final de cuentas, quien se te reveló era tu supercuate, ¿no? Era tu mercenario, como empezabas esta colaboración, era tu Frankenstein. ¿Qué tanta posibilidad hay dentro de estas estrategias muy sui generis, muy particulares de los rusos, que esto haya sido un autogolpe? Pues mira, con los elementos que tenemos, no parece que así haya sido. Hay mucha especulación al respecto, desde luego siempre surgen las teorías de la conspiración, hay quienes dicen incluso que ya no tiene fuerzas para seguir avanzando en el frente de batalla ucraniano y que quizás esto era una manera de salvar cara y decir, bueno, no es tanto que no pueda con ustedes, sino que tengo que atender mis temas internos, pero yo creo que incluso esto lo haría ver más débil. No veo algo que nos indique, digamos, que esto fue algo autoinfligido. Y pienso en los mensajes de esta semana, es decir, Putin no solamente salió el sábado a decir que esto era una traición, sino que hubo mensajes el lunes, el martes, hubo 4 mensajes en 3 días que buscaban de alguna manera transmitirle seguridad a los rusos. Cuando uno los escuchaba, estaban dirigidos a la población rusa, diciéndoles todo está bien, aquí no pasó nada, tranquilos. Y me parece que el hecho de que él haya tenido que salir con ese tipo de mensaje para tranquilizar a su población, hace poco probable que esto haya sido algo autoinfligido. En realidad hoy vemos que tanto la población como el ejército, como los empresarios, pues están cuestionándose qué fue lo que pasó, qué tan sólido está el gobierno, este mito que se había construido del hombre fuerte, inamovible, intocable, Vladimir Putin, pues queda en entredicho este fin de semana. Y mucho del voto que Putin tiene en las elecciones que se llevan a cabo en Rusia, porque hay que decir que sí hay elecciones, manipulados y manoseados, pero hay elecciones, y tiene una base electoral importante Putin, y esa base electoral muchas veces dice que lo que admira de Putin es que le ha dado estabilidad al Estado ruso después del caos que hubo en la década, sobre todo de los 90, después de la caída de la Unión Soviética. Fue muy caótico realmente esos años, y después llega Putin al poder en 2000, y a partir de ahí ellos consideran que hay mucho más estabilidad, no quieren regresar al caos, y por eso no creo que Vladimir Putin pudiera hacer un autogolpe que cuestionara estas cosas sólidas, básicas de su apoyo entre la población rusa. Muchísimas gracias, querida Brenda, y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca estos temas. ¿Cómo te seguimos en tus redes? Claro que sí, Luis, me pueden encontrar en Twitter como @d_Estefan y en Facebook como Brenda Estefan. Gracias, es Brenda Estefan, nuestra colaboradora aquí en materia internacional.